Vamos a seguir con nuestra discusión sobre Kuhn y vamos a empezar entonces ya a ver en mayor detalle las cosas. Entonces vamos a hablar de la creación de los paradigmas y su papel en la empresa científica. Vamos a ver cómo es que se supone que se crean estos paradigmas y cómo es que podemos hablar de ellos. Listo, la idea de nuevo es que la noción de paradigma es un poco difícil de asir exactamente. Hemos hablado de las creencias comunes, las creencias que están a la base, bien atrincheradas de quien empieza a introducirse a la ciencia, y es difícil de caracterizar con algo más de detalle esto, sobre todo en la estructura de las teorías científicas. Kuhn no es del todo claro, no ofrece una noción clara de una explicación clara de la noción de paradigma, y eso va a causar algunos problemas, pero podemos más o menos hacernos una idea entendiendo cómo es que se crean y cuál es su papel dentro de la ciencia. Listo, con estas dos cosas podemos ver un poco más claramente cómo es que entendemos la noción de paradigma. Entonces es importante que Kuhn va a utilizar la noción de ciencia normal para presentarla en contraste con la noción de ciencia revolucionaria. Tenemos por una parte la ciencia normal y por otra parte tenemos la ciencia revolucionaria, y esto van a estar en choque. Y este choque va a ser sumamente importante. Por el momento nos vamos a concentrar en la primera, en la noción de ciencia normal. ¿Y qué es la ciencia normal? Es la práctica científica basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué estamos diciendo efectivamente? La ciencia normal es una práctica científica, una práctica humana, es una forma de hacer ciencia que está firmemente basada en una tradición, en las cosas que se dieron cuenta, de las cuales se dieron cuenta en el pasado, y que es fundamental no solo para el pasado, sino que determina cómo va a ser el futuro. Listo. Es el fundamento para su práctica posterior. Entonces, un paradigma está ahí en esto determinado con la ciencia normal. Entonces, podemos decir que los paradigmas definen la práctica científica, en tanto que crean avenidas de investigación, formulan las preguntas, seleccionan los métodos para examinar preguntas y definen las áreas de relevancia. El paradigma nos determina cómo es que se hace la ciencia normal, porque la ciencia normal va a determinar de cuáles son las avenidas de investigación, cómo se formulan las preguntas, cómo se seleccionaron los métodos y cómo es que vamos a tener alguna noción de las áreas de relevancia. Fíjense que el paradigma cumple un montón de clasificación, de roles a la hora de determinar, y no es como que haya desde arriba un paradigma que determina todas las cosas, sino más bien hay que pensar la noción de paradigma como la forma en que si hay una unidad entre la práctica científica en términos de la investigación, las preguntas, los métodos y las áreas de relevancia. Entonces podemos pensar que el tipo de práctica científica, la teoría como una parte importante de la práctica científica, va a tener que estar enmarcada dentro de un paradigma. Y entonces, para que una teoría se acepte dentro de un paradigma, no necesariamente tiene que ser la mejor. No necesariamente tiene que superar a sus contrincantes, no tiene que haber ofrecido una respuesta a la totalidad de las cosas. No es necesario poder explicar todos y cada uno de los hechos para poder aceptar una teoría científica. ¿Listo? ¿Qué van a hacer el tipo de cosas que van a determinar la forma de aceptar una teoría científica? Va a ser una multiplicidad de cosas. Va a ser una mezcla de cómo es que entendemos la práctica científica. Se parece más a
el tipo de consideraciones que tomamos para hacer amigos. Piénselo así, no es que uno llega y entonces para ser amigo de una persona tiene una lista de cosas y esa lista de cosas las cumple o no las cumple. Y entonces que si tiene estas características y solo estas características puede ser mi amigo o no. De la misma manera uno podría pensar que una teoría científica se acepta o no si cumple con una lista de características. Y fíjense que la concepción heredada era claramente una forma de pensar que sí, que tanto los amigos como las teorías científicas se tienen que cumplir como unas condiciones necesarias y suficientes para ser una buena teoría, para ser aceptada. Kuhn lo que nos va a decir es, no. Claro, hay algunos amigos, uno sí tiene unos límites, como hay cierto tipo de cosas que sí no puede aceptar. Hay cierto tipo de cosas que dentro de un paradigma la teoría no va a ser aceptable. Pero eso no quiere decir que las teorías que sí cumplen, que sí son aceptadas dentro de un paradigma particular, es porque cumplen una lista de prerequisitos que muestran que claramente son los mejores. Son en muchos casos más bien relaciones personales, de confianza, de cercanía, de cercanía global, local, geográfica, perdón, y cercanía dentro de las personas, lo que determinan cuáles son las teorías que terminan siendo favorecidas. Y eso es muy importante para ver lo que para lograr entender qué significa ver la ciencia como una práctica humana. Si la vemos como una práctica humana, vemos que en algunas consideraciones es importante el cálculo racional frío, pero que también resulta importante para entender cómo funciona la ciencia, darse cuenta que no siempre la mejor teoría es la seleccionada, no siempre la mejor teoría es la que ha sobrevivido, sino que es la teoría que tiene más poder particular, más poder de convencimiento particular, más poder dentro de un paradigma particular. ¿Listo? Entonces, una forma bonita de pensarlo, la relación entre paradigma y ciencia normal, la vemos con esta cita de Kuhn. ¿Y qué nos dice Kuhn? Un paradigma ofrece la promesa de éxito. La ciencia normal consiste en el cumplimiento de esa promesa. Esta cita me parece súper bonita porque nos señala un poco la relación entre el paradigma y la ciencia normal. El paradigma es una promesa, es una forma de ver particularmente ciertas formas de hacer ciencia, son promesas, y la ciencia normal es el proceso por medio del cual se va cumpliendo ese paradigma. El paradigma es algo un tanto abstracto, no es muy claro cómo formular exactamente el paradigma, pero sí nos hace promesas, sí nos dice así van a ser las cosas. Y la ciencia normal, ese proceso en el cual la mayoría de los científicos gastan la mayoría de su tiempo, es el cumplimiento de esta promesa, el desarrollo, la ampliación de un paradigma particular. ¿Listo? Entonces, es importante tratar de entender cuál es la relación entre la ciencia normal y el paradigma, y para eso podemos ver algunas de las actividades principales de la ciencia dentro de la ciencia normal. Entonces, ¿qué son las actividades propias de la ciencia normal? Podemos decir que uno consiste sencillamente en extender el conocimiento. El paradigma determina cierto tipo de cosas y es importante pensar en cómo es que la ciencia entonces se dedica a ampliar ese tipo de cosas. Uno de los ejemplos más importantes de este tipo de ampliamiento lo podemos considerar sencillamente como la tabla periódica de los elementos señala cómo son las formas de entender los elementos y hay posibilidades de tener tales y cuales elementos. Es una promesa de que hay tales y cuales elementos. Y la ciencia normal consiste en el descubrimiento
de justamente aquella promesa. El paradigma decía, vamos a encontrar un elemento con estas propiedades, con este átomo, con este número atómico. La ciencia normal entonces se dedica a investigar, a buscar una respuesta a esa pregunta, y la respuesta tiene forma, sí, es este átomo, nosotros lo creamos en estas condiciones en el laboratorio y todo bien. Y ahí vemos exactamente lo que quiere hacer la ciencia normal en términos de cumplir la promesa. ¿Qué más quiere hacer? Quiere aumentar la concordancia entre los hechos conocidos y las predicciones en el paradigma. Es que esto es una de las cosas importantes porque, así como habíamos dicho en el caso de la ciencia, de la concepción heredada, que la concepción heredada pensaba la relación del progreso científico, la relación con la verdad de una manera. Fíjense que aquí Kuhn está caracterizando un poco de la misma manera. Como uno es extensión, otro es el aumento y el otro es la precisión, que ya vamos a ver exactamente qué es lo que significa. Para Kuhn es articular el paradigma. Y estas tres características son el tipo de cosas o muy cercano de lo que veíamos que pensaba la concepción heredada, de qué era el progreso, cuál es la actividad particular de la ciencia. La actividad particular de la ciencia es, sí, extender, 2, aumentar la concordancia, como hacer que encaje mejor, y articular el paradigma, desarrollar los libros de texto, desarrollar las teorías, encontrar mejores maneras de sacar las consecuencias del paradigma. Y entonces podemos decir que ya podemos ver un poquito más claramente qué significa esto, que la ciencia normal encasilla a la ciencia. La ciencia normal parece ser un intento de obligar a la naturaleza a que se encaje dentro de los límites establecidos y relativamente inflexibles que proporcionan el paradigma. El paradigma nos marcó cómo hacer esto, y es fundamental para poder entender la ciencia normal. El paradigma determina los límites establecidos de la ciencia normal y en ese sentido pues es fundamental para entender eso. Ninguna parte de los objetivos de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos fenómenos. En realidad, el punto es que la ciencia normal trata de ignorarlos o frecuentemente ni siquiera los ve, el tipo de cosas que se le escapan. ¿Listo? Y eso es muy importante porque uno puede decir que la ciencia normal es ciencia de manual. La física normal, la ciencia normal, la ciencia física normal, es la física del libro de texto. En esta hay problemas y preguntas que se resuelven utilizando lo que dice el texto y no tendría sentido decir que se resuelven por algo fuera del texto. Fíjense cómo la metáfora del libro de texto nos sirve para entender cómo es que va a ser importante el paradigma y el tipo de proceso. Entonces podemos ver que si el paradigma es algo que determina la ciencia normal como la ciencia de libro de texto, pues entonces el paradigma ha determinado una cosa y la ciencia normal consiste en el desarrollo de este proceso. Podemos pensar que en el bachillerato, cuando hacen experimentos en química o en física, lo que están haciendo es ciencia normal. Están encontrando los resultados a ciertos ejercicios teóricos que le han puesto, que ya tienen una respuesta que no hay, que se supone que la física que le están entregando funciona para estos casos, y sin embargo hace parte de la práctica encontrar la respuesta a ellos para poder decir que sí, una vez usted hace eso, usted puede pertenecer a esta comunidad. Entonces eso va a ser muy importante. ¿Listo? En el próximo video lo que vamos a hacer es discutir la resolución de enigmas, y la resolución de enigmas se va a entender también con la metáfora del libro de texto, para poder entender cómo es que la ciencia normal se dedica principalmente a la resolución de enigmas, a la resolución de problemas que
ya tenemos la respuesta, ya hay una respuesta, ya tenemos una garantía de que hay una respuesta y esa garantía está predeterminada ya por el paradigma. En el sentido en que el paradigma ofreció una promesa de que hay una respuesta y ahora lo que tenemos que hacer es encontrarla. Piensen en la relación entre el paradigma y los enigmas como la relación entre un padre que esconde un dulce y le dice a su hijo: hay un dulce en el cuarto, y ahora la actividad en la que se va a encargar, de la que se va a encargar el niño es de buscar el dulce. Pero esta práctica solo tiene sentido en la medida en que hay una promesa por parte del padre y que esa promesa tiene sentido, que el padre no ha prometido algo que en vano ni nada de eso.